Esta mamá no podía dejar de llorar cuando se dio cuenta de lo que había dado a luz en ese momento. Te reto que me regales estos asombrosos me gusta sin respirar para ser parte de la familia Panda y te daré 3 corazones. Una mujer en Brasil llevaba un tiempo de estar embarazada. Esta mujer tenía el sueño de ser madre hace mucho tiempo, pero no se le había cumplido. Ella vivía en el Amazonas del lado de Brasil. Parecía que transcurría su vida normalmente, pero no sabemos exactamente con qué se alimentaba o qué fruto especial del Amazonas comió para terminar dando a luz a lo que dio a luz. En el momento que su barriga comenzó a crecer cuando se embarazó, a los médicos les hacía un poco anormal el crecimiento, ya que se mostraba que iba a ser algo muy grande, pero no entendían realmente las dimensiones que estaban a punto de ver. La mujer un día despertó con dolores tan fuertes en su barriga que tuvo que ser direccionada rápidamente hacia el hospital. Fue recibida de urgencias y fue cuando entró a la sala y tuvieron que hacerle una cesárea, pues tenía algo enorme en su estómago. Los médicos se dieron cuenta bajo una radiografía que era imposible de que el bebé pudiera salir por vía vaginal, pues descubrieron lo siguiente: esperaban a un bebé, el más gigante del mundo. Medía 2 pies de alto y pesaba 16 libras. Hasta parecía un acto concebido por brujería. ¿Te imaginas el dolor que tuvo que haber sentido la madre todos estos meses cargando una cosa tan grande? Los médicos ni siquiera lo podían creer. Y hasta allá llega el amor de una madre. Puede llegar hasta el infinito sin importar lo que cueste, solo para tener bien a su hija. Mira a este niño que fue a despedirse de su madre en el funeral, pero cuando él vio algo raro se detuvo toda la celebración. Por última vez David vería a su madre, no importaba lo horrible que fuera. Su funeral ya había sido arreglado. Ella era demasiado inexperta, pero algo inusual sucedió cuando David fue a verla con su tía. David dijo algo extraño. Hizo esto numerosas veces y como resultado se decidió posponer el funeral. Rose y David fueron los últimos de los dolientes en pasar junto al ataúd que contenía la difunta madre de David. Rose hizo todo lo posible por no llorar por él, porque todavía era demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando. Dicen que era una señal desde arriba. El sol brillaba intensamente sobre el cementerio. Normalmente llovía por la época del año, pero ese día fue la excepción. Rose vio eso como una señal. Su hermana los estaba vigilando desde el cielo. Camino hacia el ataúd, tenía a David entre sus brazos, el hijo de esa chica. Tenía curiosidad por cómo respondería su sobrino ante el fallecimiento de su madre y verla en una caja sin vida. El niño estaba agitado, no tenía idea de por qué todos estaban llorando. Con preocupación en sus ojos miró a su madre, abrió la boca y le comenzó a hablar. Rose se sorprendió por lo que estaba escuchando y llamó al enterrador. Sin embargo, ¿qué fue lo que le dijo David a su madre? ¿Por qué Rose estaba tan estresada por esto? David tuvo una madre maravillosa en Hailey. Lo lograron todos juntos. La adoraban tan profundamente que les dolía. Te amo tanto que moriría por ti, como dice ese refrán, y en este caso así era la vida. El amor de esa madre por David era tan fuerte que haría cualquier cosa por él y le daría cualquier cosa que le pidiera. Hailey y David salían a caminar todas las mañanas. David solía pasar horas columpiándose en un parque. David se sentaba y sonreía mientras Hailey lo empujaba. Era demasiado joven para comenzar la escuela, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo con su madre. El padre de David nunca estuvo presente. Había abandonado a Hailey y a su hijo cuando ella estaba a punto de dar a luz. Nunca había intentado ponerse en contacto con ellos o conocer a su hijo. Hailey lo despreciaba por esto. Nunca imaginó a su hijo creciendo sin padre, pero Jonah, el padre de Hailey, intervino y se convirtió en el modelo a seguir ideal para su nieto. El abuelo quería hacer ese papel de padre que el niño no iba a tener. Hailey enviaba a David a casa de sus padres todos los miércoles para poder pasar el día sola. No lo disfrutó del todo porque extrañaba a David, pero sabía que eso era lo más saludable para ella. Iría al gimnasio, pasaría tiempo con su mejor amiga Rose, su hermana. Rose y Hailey tenían 4 años de diferencia. Era bastante protectora con su hermana mayor. Hailey pudo ver que David adoraba a su tía y que tenían una relación especial. Como resultado, nombró a la madrina de Rose David en su testamento. Rose no estaba al tanto de esto, pero pronto lo descubriría. La muerte de Hailey fue una tragedia. Murió demasiado joven y todo el vecindario lamentó su pérdida. Tal cosa nunca ha sucedido en su pequeño pueblo. Habían muchas familias y personas mayores que vivían allí y el lugar era tranquilo, pero el pueblo recordaría este día por el resto de su vida. Hailey se estaba preparando para dejar a David en la casa de sus abuelos el miércoles. Primero empacó su maleta y se vistió a ella y a David. Se había quedado dormida esa mañana y tenía prisa por hacer todo a tiempo, pero algo terrible sucedió cuando Hailey estaba preparando el desayuno. Finalmente llegó la hora del desayuno. Miró a todo su alrededor en busca de David, pero ya no estaba en su rincón de juegos donde solía estar todo el rato. Ella comenzó a entrar en pánico. Miró por toda la casa, pero no encontraba a David. Entonces se dio cuenta de algo. Había dejado abierta la puerta de su jardín. ¿Cómo era posible esto? David acababa de
empezar a caminar, por lo que le temblaban las piernas tan solo al ponerse de pie. Hailey piensa mientras se pone las botas que no pudo haber ido muy lejos. Ella sale corriendo y comienza a gritarle a David. En el peor de los casos, David viajaría solo al patio de recreo porque tenía que cruzar una intersección peligrosa. Hailey luego se da cuenta de que la pequeña cabeza de David está en la distancia. Su mayor pesadilla se había hecho realidad, así de que vio de que su niño estaba afuera en la carretera donde pasaban un montón de carros. Fue cuando ella se enloqueció y se puso histérica y corrió tras el niño lo más rápido posible, sin prestar atención a los automóviles que pasaban. Y justo cuando estaba a punto de que un automóvil atropellara al niño, ocurrió una catástrofe. Su madre interpuso el cuerpo en medio del choque para que el carro no le diera el impacto a David, y la madre absorbió todo el golpe. Ella falleció instantáneamente en la escena del crimen. Fue cuando su tía llegó para recogerlo y llevarlo con sus abuelos a David. Estaba muy contento porque había visto coches de policía y una ambulancia, el sueño de cualquier niño, y no podía entender por qué todos estaban tan deprimidos y llorando a su alrededor. Y él seguía preguntando por su madre, pues él no entendía lo que había acabado de pasar. Solo había visto de que su madre lo abrazó y terminaron rodando unos metros a la distancia, y que su madre se había quedado dormida al lado de él. Él pensó de que ella estaba muy cansada por el juego y se había quedado dormida por ello. Fue por esto que el niño nunca entendió lo que había acabado de vivir. Rose descubrió que era la madrina de David. ¿Por qué su hermana le ocultó esta información? Adoraba a su sobrino, pero nunca se había imaginado como madre a su edad. David no tenía cabida en su modesto apartamento, pero resultó que Hailey también había dejado su casa por Rose. David planeó quedarse con sus abuelos hasta después del entierro, dándole a Rose tiempo suficiente para mudarse al apartamento de la casa de Hailey. Rose luchó por aclimatarse a esto. Todo se movía tan rápido. En cuestión de horas había perdido a su hermana, se había convertido en madre y se había mudado a una casa nueva que era la anterior de su hermana. Rose recibió una llamada telefónica la mañana siguiente al accidente. Ella sorprendida porque, aunque era de un número desconocido, desde el lado opuesto un hombre comenzó a hablar. Al principio no entendió quién era, pero pronto quedó claro. Era el padre de David, Vincent. Se había enterado del accidente y tenía la intención de presentar una demanda contra David. Así es, igual lo que están escuchando, querido panda, así mismo quedé yo impresionado. El padre de su propio hijo quería demandar a su hijo por culparlo de haberle quitado la vida a su madre cuando ésta solo pretendía salvarle la vida al niño. Él decía que la demanda era con la intención de quedarse con la potestad sobre David y de esta manera alegar de que en su casa no tenían el control sobre él, y por esto se presentaron los incidentes. Pero Rose, la hermana de la difunta, quien era la madre de David, estaba dispuesta a dar la vida para que no le quitaran a ese niño, aun así fuera lo último que hiciera en su vida. El timbre sonaría ese mismo día más tarde. Rose se quedó con la boca abierta cuando abrió y vio que Vincent estaba parado enfrente de ella. El mismo hombre que había abandonado a su hermana y que no había querido responder por su hijo estaba allí rompiendo en su puerta. ¿A dónde fue mi hijo? Por otro lado, David estaba en la casa de sus abuelos. Rose estaba perpleja de por qué Vincent estaba tan ansioso por conocer a su hijo. Nunca se había preocupado por David, así por qué ahora quería hacerlo. ¿Por qué de repente estás interesado en David? Nunca has sido una figura paterna para él, ni siquiera estuviste presente en su nacimiento. Eres un muy mal papá. Ella estaba furiosa con este tipo. Para esta mujer era todo demasiado en el mismo momento, así que no le quedó de otra opción que decirle a Vincent que la acompañara al entierro, y después hablaban de ese tema. Cuando esa mujer fue a la casa de los abuelos, no se dio cuenta de que Vincent la estaba siguiendo, y cuando entró a la casa era muy tarde. Vincent ya estaba dentro, en la sala, sentado esperando a su hijo. Cuando ella, Rose, se dio cuenta de lo sucedido, le intentó preguntar lo más gentilmente a Vincent qué hacía allí, para impedir de que David se pusiera triste. Vincent intentó engañar a los padres de Rose diciendo de que su hija los había echado de la casa y que nunca le había permitido ver a su hijo. Los abuelos obviamente no le creyeron e instantáneamente sacaron de la casa a Vincent, pero él no quería irse. Él no iba a caer sin luchar. Rose tenía que ser cautelosa. Llamó a la enterradora y le explicó cómo apareció Vincent. Lo último que necesitaba era que Vincent apareciera en el funeral y le pidió que no lo dejara entrar. Pero con el miedo de que ésta lo hiciera, decidió llamar a la policía. Fue cuando Vincent se dio cuenta de esto que decidió huir. Pero ¿por qué ese hombre había decidido huir apenas escuchó la palabra policía? Fue entonces cuando el general de la policía decidió asistir a su casa al día siguiente para informarle a Rose que quien había atropellado a su hermana se trataba de Vincent, el mismo hombre que había estado casado con ella y era el papá de David. Cuando llegó el día del entierro, llevaron a David, el niño, hacia el funeral de su madre y luego hacia la caja donde ella se encontraba desvalida, sin vida. Para darle el último adiós antes de enterrarla, fue cuando el niño empezó a ver algo raro y empezó a hablar.
Cuando el niño comenzó a hablar era porque había visto al mismo tipo que se había plantado en la casa de sus abuelos días atrás y le hablaba como si lo conociera, pero el tipo estaba escondido detrás de uno de los sepelios, detrás exactamente de una lápida más cercana a ellos, pero el niño fue el único que lo alcanzó a ver. Fue cuando Rose comenzó a gritar e hizo un escándalo, y como había policía cerca escoltando el cementerio para que no llegara a infiltrarse ningún tipo como este, que es Vincent, y lo estaban buscando fugitivo por las autoridades, decidieron apresarlo instantáneamente. Al parecer las intenciones de Vincent era llevarse al niño y luego pedir una gran cantidad y suma de dinero para devolvérselo a la familia y así poder subsistir y no cuidarlo, ganar dinero simplemente. Si la familia quería ver al niño, les iba a exigir miles de dólares, pues sabía de que tenían mucho dinero. Y bueno, querido panda, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Si te gustó, me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar, suscribirte al canal, que yo soy tu panda de la suerte, y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós.